Claro, y teniendo algunas reacciones al respecto de este tenso debate, lo decíamos con Paul Follett, que se lleva a cabo en la Comisión de Sistema de Justicia, donde un grupo de convencionales busca reponer algunos incisos rechazados del informe del sistema político. Se lo vamos a preguntar bien a una de las convencionales, Alondra Carrillo, que ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Alondra? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Alondra. Primero, ¿por qué se reponen estos artículos que ya habían sido rechazados? ¿Cuál es la finalidad? Lo que estamos haciendo es contribuir a llenar un vacío. Lo que pasó el otro día en la votación del sistema político es que se aprobaron gran parte de las reglas que van a regir al nuevo sistema político que vamos a proponer dentro de la Constitución. Y efectivamente, cada uno de esos artículos es imprescindible, porque cada uno de ellos regula un ámbito que, de no ser regulado, queda abierto para que sea regulado por los órganos incumbentes, que son el actual Congreso, ¿no? El actual Congreso Nacional, la actual Cámara de Diputadas y Diputados, el actual Senado, que es ciertamente incumbente respecto de la posibilidad de definir sus propias atribuciones, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que se haya caído una de estas normas, sujeto a alguna de las contingencias que son propias de la deliberación y votación de las normas constitucionales, no nos puede dejar en la posición de entregar un texto constitucional que tiene vacíos en esta materia. ¿Y cuáles serían esos vacíos para ir en orden, Alondra? Hay dos vacíos. A ver. Hay dos vacíos. Por una parte, que quedó establecido cuál es el flujo de tramitación de la ley. Esto puede ser un poco técnico, por eso, para explicarlo como sí. simple. Para explicarlo sencillo, vamos a tener un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones. El Congreso de Diputadas y Diputados ya se definió, es el punto de inicio y de salida de toda la tramitación legislativa. La Cámara de las Regiones interviene en las leyes que son de acuerdo regional. ¿Qué pasa si hay un desacuerdo entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados? Se hace una comisión mixta, esa comisión mixta entrega un informe. Ese informe es votado por el Congreso. Nos quedamos sin la regla que define qué pasa si el Congreso no está de acuerdo y rechaza las indicaciones y las enmiendas propuestas por esta instancia mixta. El efecto que eso tiene para el texto constitucional es que de facto una Cámara de las Regiones que está convocada a intervenir en las leyes de acuerdo regional se convierte en una Cámara que bloquea la posibilidad de concluir el trámite legislativo. Nos queda un vacío respecto de cómo se concluye el trámite legislativo y por lo tanto no hay regla que le permita al Congreso ejercer la función que ya fue definida en la Constitución, que es ser el punto de entrada y de salida de toda la tramitación legislativa. Hay una discusión abierta ahora en la Comisión de Sistemas de Justicia, que es sobre las competencias de cada una de estas instancias y cuándo interviene la Corte Constitucional en eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia con algunos sectores de derecha? No solamente de derecha, había, no sé, el convencional Fuad Chaín, decían que se habían perdido la oportunidad. Hay un rechazo, entonces, aquí. ¿Cuáles son los argumentos de los rechazos que veíamos en la nota anterior? Pero además, si ya hay diferencias claras, ¿cómo va a avanzar este debate o esta polémica, como han sugerido algunos alumnos? Bueno, Fuad Chaín fue la persona que llamó a rechazar ese inciso en el Pleno, ¿no? Porque para él era deseable que no hubiese regla en esta materia. Era preferible, ¿no? Y por lo tanto, por supuesto que va a estar en desacuerdo con que podamos discutir cuáles son las otras instancias de deliberación que quedan abiertas en la Convención que pueden llenar ese vacío de manera coherente. Es coherente que una instancia que está discutiendo las atribuciones de la Corte Constitucional y por lo tanto que está viendo cómo se resuelven las diferencias que se producen entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados pueda también esclarecer esa regla que desapareció del texto constitucional, pero que tiene que estar contenido en él. ¿Y cómo se va a resolver esto? Lo que yo creo es que el conjunto de la Convención Constitucional va a tener que revisar en el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia si es coherente o no introducir esta regla de esta manera. Y lo va a tener que resolver de ese modo. Por lo menos hasta ahora,
la derecha en nuestra comisión, junto con Fuad Chahín, ya han tenido algunos reparos respecto de cómo se resuelven procedimentalmente algunas diferencias y ya han anunciado, ¿no?, su disposición a poner en entredicho algunos flujos de tramitación de la convención. Eso es algo que ya ha sido planteado y que a mí me parece enteramente legítimo. Por mi parte, yo tengo una posición que es distinta. Desde mi punto de vista, no es deseable ampararse en un formalismo procedimental para entregarle al Congreso la atribución de definir las reglas que rigen el sistema político, y existe la posibilidad coherente de regularlo en la Comisión de Sistemas de Justicia, porque hay una discusión pertinente a esto que está todavía abierta. Y lo mismo pasa con las organizaciones políticas. Establecimos en el artículo 64 que las organizaciones políticas tienen paridad y que tienen que combatir la violencia de género, pero no hay ninguna regulación sobre organizaciones políticas. Se devolvieron del Pleno las normas sobre justicia electoral y sobre servicio electoral. Es enteramente coherente que al momento de discutir respecto del servicio electoral podamos reconstruir la regla, transformándola, por supuesto, para que tenga sentido, para que sea claro cuál es el rol del servicio electoral respecto de las organizaciones políticas. Alondra, ¿cuál es, de acuerdo a los ajustados plazos que hay en la Constitución, la discusión o deliberación de estos incisos? ¿Cuál es el plazo? Sí, ¿cuándo se va a revisar nuevamente? Nos queda aproximadamente una semana de trabajo para despachar todas las normas constitucionales. Una vez que eso esté listo, ya el día lunes, nosotras constituimos la Comisión de Armonización y ya desde aquí a 2 semanas más vamos a tener todas las normas que han sido aprobadas, muchas de las cuales son o bien redundantes o regulan un mismo aspecto o tienen algún tipo de incoherencia entre sí, y vamos a hacer ese trabajo tan importante que es el trabajo de armonizar, de darle una coherencia general al texto con todas las reglas y los derechos que han sido hasta ahora aprobados por el Pleno de la Convención Constitucional. En caso de que vuelvan a ser rechazados, ¿qué pasa procedimentalmente? No queda ninguna oportunidad en el caso de que vuelvan a ser rechazados para que se pueda dar este debate y se puedan crear nuevas reglas. ¿Y estos vacíos de los que habla entonces? Quedan vacíos. Si es que no logramos en esta última etapa, donde está la última posibilidad reglamentaria de dar un debate sobre normas constitucionales, si en este caso no hay respuesta, desde mi punto de vista, y esto nuevamente es una discusión porque la forma en la que procede la convención ha sido a partir del debate democrático, pero desde mi punto de vista, una vez sancionadas todas las normas constitucionales, los vacíos que requieran nuevas normas constitucionales, yo no sé si van a poder ser llenados. Por supuesto que la Comisión de Armonización va a tener que mostrar, visualizar algunos casos en los que sea posible al momento de resolver la incoherencia entre determinados artículos, salvar esa diferencia mediante indicaciones. Eso puede hacerlo la Comisión de Armonización, pero eso no significa crear nuevas reglas constitucionales para lo que no se resolvió antes o volver a debatirlo todo. Significa ordenar el texto, darle coherencia y dentro de los márgenes reglamentarios hacer las adecuaciones necesarias. Bien, Alondra Carrillo, muchísimas gracias. Nos quedamos bien pendientes de lo que pase la convención y sobre todo esta semana que va a ser clave. Buenos días. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa. Son las 10 de la mañana con 30 minutos y ya estamos de regreso.